Compañeros y maestro Mojardín. En este video mi equipo y yo estaremos hablándoles sobre lo que es el tema de la distinción entre formación y educación de Kant. Sí, este fue el tema que se nos designó y más que nada abarca sobre la diferencia que radica entre los conceptos de cómo la educación puede ser tanto una mera transmisión de conocimientos como también puede ser o lo podemos tomar como la formación del individuo. Saben que hemos estado viendo atrás en otros trabajos sobre varios conceptos de la educación o cómo se relacionan otros conceptos con la educación, como al escuchar nosotros la palabra educar o educación se nos pueden venir palabras como sinónimos o los referimos ya a ellos por ende a que nosotros así se nos ha enseñado o lo hemos escuchado, pero nunca nos hemos puesto a detenernos en realidad qué significan aquellos conceptos y si en realidad puede ser que así sea la educación o no. Y por eso aquí Kant hace una diferencia. Dice, ok, puede ser que se relacione la educación, el concepto a lo mejor con otras palabras, pero en sí hay diferencia, o sea, no va a ser exactamente alguna u otra palabra, por eso la educación se tiene que analizar, digamos, sola la palabra y no quererla relacionar simplemente con una u otra, con uno u otros conceptos solamente. Me gustaría abrir mi participación con una frase célebre de Kant que dice: el hombre solo puede hacerse hombre mediante la educación. Y esto lo dice él porque toma la educación como la mera concepción del hombre. Lo que yo entiendo con la frase esta que les acabo de mencionar es que nadie nace sabiéndolo todo, obviamente. Desde nuestra concepción nosotros necesitamos de alguien, dependemos de alguien directamente. En este caso, las primeras personas de las que dependemos es de nuestros padres o de quien esté a cargo de nosotros. Y desde ese entonces ya se nos tiene que ir enseñando ciertas reglas básicas, a lo mejor de supervivencia, reglas básicas de cómo conducirse, cómo comportarnos, no sé, etcétera. Desde que nosotros venimos a este mundo necesitamos que se nos eduque y eso es lo que nos hace a nosotros como somos. Llegamos a esa plena realización mediante la educación. Como les decía, nadie nace sabiéndolo todo. Entonces es por medio de la educación que nosotros logramos ser la persona que somos ahora. Sí, no creo que alguien pueda decir que es lo que es porque por su propio mérito y logro, porque en realidad su vida ha estado rodeada de sinfines de personas, no solamente su familia y amigos, ha estado rodeado de maestros, ha estado rodeado de instructores que le han enseñado cómo conducirse por la vida. Sí, él dice que Kant refiere a esto porque en nuestra vida estamos rodeados de tantas cosas que nos educan. Sí, por ejemplo, la cultura. Nuestra cultura influye mucho en nuestra manera de comportarnos.
de conducirnos, de actuar. Tomamos decisiones muchas de las ocasiones conforme a la cultura que nosotros llevamos, tanto familiar, de la comunidad, de la región, de nuestro país, de nuestra escuela, de nuestra comunidad escolar. Se nos enseñan varias cosas y distintas personas nos muestran, mírenlo de este modo. Hay muchos senderos en el camino, sí, tenemos muchas opciones, varios caminos que tomar, y las personas sí, ciertas personas que nos rodean nos muestran esos caminos. Por ejemplo, este camino, si lo tomas, te puede llevar a esto, y a esto, y esto al otro. Yo solamente te estoy dando la información, te estoy dando a conocer este mundo, pero tuya es la decisión de cuál vas a tomar. Tú en tus situaciones, problemas de la vida, en estos caminos te vas a ir dando cuenta de muchas cosas, y las decisiones que tomes son las que te van a llevar a ser la persona quien eres ahora. Es por experiencia. Algo que también nos menciona Kant aquí como segundo punto que tengo es que él decía que, como comentaba al principio, había ciertamente una distinción en lo que era dos maneras de entender la educación, y que comentaba en las lecturas que son tan antiguas así, o sea, esto con lo que quiere decir Kant es que no lo descubrió él, o no lo descubrió él, sino que ya tenía tiempo, que era tan viejo como los mismos griegos. Decía, esto no se me ocurrió a mí, ya es demasiado viejo. Y las distinciones que muestran son dos. En la número 1, que la educación sea entendida como la enseñanza, como mera transmisión de conocimientos. Esa es una de las distinciones que hace sobre la educación, que podemos entender que la educación puede ser eso. Y sí, la verdad que no miente con esto, porque si no más yo recuerdo, cuando recién entramos a esta carrera, a esta escuela, muchas veces cuando nos preguntaban qué era educación, nosotros como que por ende nos íbamos a eso. Y yo creo que varios de ustedes no me van a dejar mentir en decir que la educación era transmitir un conocimiento. Era simplemente enseñar algo así. O sea, les voy a poner un ejemplo. Tengo este cuaderno. Por ejemplo, aquí viene un conocimiento que yo tengo sobre este tema. Ok, yo recibí esto de alguien, ¿sí? De un autor. Ahora yo tengo este conocimiento, lo leí, y ok, ahora yo sé esto. Ahora yo sé lo que es educación, porque alguien me lo dio. Yo sé lo que es educación ahora. Ok, entonces lo que yo sé, lo que yo entendí, lo paso, en este caso sería a los alumnos, y estoy transmitiendo ese conocer que acabo de adquirir. Ese sería para mí un ejemplo. Espero que me haya explicado. Esa es una de las formas de ver la educación, como la transmisión de un conocimiento. Y la número 2 es que se entiende la educación como formación humana. Como les comentaba al inicio, podemos relacionar la educación con formar o con educación, pero Kant dice que no es lo mismo. que ciertamente
aunque se le puede relacionar o se le puede parecer, perdón, siempre hay diferencias entre los conceptos. Uno al escuchar la palabra formación se le viene a la mente tal vez la palabra hacer, forjar, enseñar y algunas otras palabras que se les vengan a la mente. Para mí, formar también viene siendo como un proceso en donde se transforma algo, ¿sí? Se va cambiando algo, como cuando uno dice, ya va tomando forma. Entonces quiere decir que no siempre está en la misma situación, en la misma condición. Entonces, Kant refiere a que también la educación puede entenderse como la formación humana. O sea que es todo un proceso, que la educación es todo un proceso de aprendizaje en donde el ser humano se va formando, va cambiando, se va transformando, va adquiriendo ciertamente ciertos conocimientos o aprendizajes, y eso va aumentando cada vez a su persona, a mayor aprendizaje, mayor conocimiento de su vida, mayor concepción del mundo, porque no voy a decir que al final de su educación, porque ciertamente uno nunca deja de aprender y uno nunca va a dejar de tener la educación, sino que, por ejemplo, al principio traía, no sé, véanlo así, traía a lo mejor un libro. En la otra etapa de su educación traía otros 3 libros. Al continuar en su educación traía más bagaje de libros, porque ya no está obviamente formado como lo estaba al principio. Ya ha pasado por todo un proceso de construcción humana. Y quienes se han encargado de esto, tanto familia, amigos, su entorno, su contexto, y ahora bien los educadores, todos por los que ha pasado. Se les ha enseñado no solamente conocimientos científicos, sino también éticos, y eso lo ha llevado a aprender a ser más humano, pero también tener conocimientos, se podría decir científicos, conocimientos básicos de este mundo. Y a referirme con conocimientos básicos sería leer, escribir, saber comunicarse, emplear bien la educación y tener conocimientos básicos de las operaciones matemáticas. Pero sabemos que va más allá de eso, la formación humana. Va más allá de esos conocimientos. Es también, como les decía, la ética, los valores, cómo ser analítico, cómo llevarlo a ser un razonador. No simplemente transmitir el conocimiento, sino que tú llevarlo a que él se ponga a pensar el porqué de eso, y que siempre se esté planteando preguntas para que nunca deje de aprender, para que esté razonando, para que esté meditando, y así haya una comprensión y un aprendizaje significativo. Continuando con la exposición de mi compañera Araceli, vamos a seguir hablando sobre Kant y su acerca de la filosofía en la educación y la formación. Kant realizó unas obras llamadas Pedagogía, en la cual él insiste que el animal nace preparado por la naturaleza mediante sus instintos. En cambio, el ser humano no tiene instintos y tiene que construirse mediante su plan de conducta. Pero es algo que no se hace de inmediatamente, porque nosotros venimos incultos al mundo y es por ello que es necesario la participación de los demás. Ya como el gran ejemplo sería la primera educación que nosotros tenemos es cuando somos bebés. La primera educación es de nuestra familia, de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestro hermano. Nos van educando poco a poquito al momento de caminar, al momento de
de gatear, al momento de agarrar las cosas, al momento de ir probando comida, etc. Entonces a eso nos damos a entender que siempre vamos a ocupar de otra persona ya más avanzada que uno, más educada, y esa persona nos transmite sus conocimientos. Él decía, la arcilla de que están hechos los hombres, fácil es modelarla cuando son niños. Para Kant era muy importante lo que es la disciplina para domesticar al ser humano. Así lo decía, domesticar. Porque si no nos lleva a lo que sería la barbaridad, que es en donde nosotros en pocas palabras decimos cuando una persona no tiene una educación o un desarrollo. La educación es indispensable para el desarrollo de la humanidad, que es lo que Kant lo marca tal cual así porque era su filosofía. Cabe señalar que el ser humano se educa solo por medio de otros seres humanos que también han sido educados, que es lo que quise dar ejemplo anteriormente sobre cómo cuando somos niños y cómo vamos creciendo vamos aprendiendo sobre las personas o ya otras personas más preparadas, como en este caso cuando somos bebés pues es nuestras mamás, pero ya crecemos, vamos al kinder, a la primaria y ya nuestro desarrollo va creciendo aún más, pero por ayuda de lo que son de nuestros maestros y así sucesivamente. La mejor educación para Kant era mirar y pensar en el mejor futuro, es decir, acorde a la idea del humano. Lo que él quería dar a entender con esto era que no nos quedáramos en un solo sitio, o pensar en el hoy, o pensar solamente en el pasado, en el hoy, el presente. Simplemente pensar en un futuro y cómo vamos a mejorar al mundo con la educación o con el desarrollo que le vamos a ir transmitiendo al ser humano. La crítica de Kant, su mayor crítica de Kant fue la educación familiar, que era, porque en ocasiones comentaba que era que la familia estaba en descomposición y aún así los niños seguían educándose con la familia. Entonces ya no podían educar a un niño con la visión para mejorar el mundo, sino ellos iban creciendo con esa misma enseñanza que su familia, de cómo se comportaban los papás, totalmente una familia descompuesta. La otra pedagogía de Kant nos proporciona sus ideas sobre el arte de educar, que es como él consideró la educación. Ahora bien, estas ideas nos proporcionan un doble propósito para establecer el contenido de una o unas asignaturas, que son como capaces de mostrar en qué debe consistir un programa de estudio. Es por ello que nosotros como educadores tenemos la tarea y la meta de instruir y educar a los alumnos, ejercer la enseñanza. Ahora bien, los términos instruir y educar dan pie a una importante distinción en la tarea de la enseñanza, señalando unas fronteras menos claras entre la mera transmisión de conocimientos y el ejercer el labor formativo. Para finalizar y que quede más entendible, la educación y la formación de Kant se trata de la diferencia de la educación como enseñanza, como transmisión de conocimientos, y la educación como una formación humana. Una frase que dice Kant es: el hombre solo puede hacerse hombre mediante la educación. A continuación, mi compañera Vanessa Aceves Soto y yo, Rosamela Ríos Moreno, continuaremos con el tema de educación según Dewey. John Dewey fue un filósofo nacido en Burlington, Vermont, el 20 de octubre de 1859. Es llamado por muchos el padre de la educación renovada. Graduado en artes en la Universidad de Vermont en 1879. Se doctoró en filosofía en la Universidad de Johns Hopkins en 1884. Estudió los sistemas educativos de México, China, Turquía, Japón y la Unión Soviética. Hasta el siglo XX comenzamos a hablar de la filosofía de educación de una manera académica. Muchos autores consideran a John Dewey como el primer filósofo de la educación, porque planteó su trabajo en un examen filosófico de los problemas que surgen en el desarrollo de la educación y no como pensamiento filosófico aplicado en la educación. Dewey sostenía que educación es una idea abstracta, que tenía vigencia y realidad en la medida que el hombre genera actos o hechos educativos concretos.
La educación como actos educativos debe ser científica en el sentido riguroso de la palabra, es decir, que debe seguir en su proceso los pasos del método científico, que es la forma más excelsa de la resolución de los problemas. Según Dewey, como crecimiento, desarrollo o proceso de la madurez requiere de una intervención continua entre los individuos y su entorno. Se produce a lo largo de toda la vida, por lo que no hay que pensar solamente en los términos de la escolarización formal. Este también decía que la educación es el único medio que trata deliberadamente e intencionalmente de la solución de la práctica de las relaciones básicas del individuo con la sociedad. También debemos de recordar que educar no es adiestrar, que la transmisión de conocimientos no es comunicación, que los profesores no solo tienen que conocer su materia, sino también a sus alumnos. Dewey afirmaba que para que la escuela pudiera fortalecer su espíritu social y desarrollar su espíritu democrático, tenía que organizarse en una comunidad cooperativa. Para Dewey, la educación es una constante reorganización o reconstrucción de la experiencia. A partir de esto, su principal preocupación fue poder desarrollar una educación que pudiera unir la tradicional separación entre la mente y el cuerpo, la teoría y la práctica, o entre el pensamiento y la acción. Ya que éste pensaba que al hacer esta separación, llamada natural, la educación para él tendía a ser académica y aburrida, alejada de los intereses de la vida real. Continuando con el filósofo Dewey, él nos afirma también que los niños no llegaban a la escuela con una mente en blanco, o sea, no llegaban sin ningún conocimiento, o sea, que era imposible. Como él nos lo plantea, dice que como limpias pizarras pasivas, en la que los maestros pudieran escribir lo que pues son las lecciones, ¿no? Este filósofo nos dice que cuando el niño llega al aula es intensamente pues activo, y el cometido de la educación consiste en tomar a su cargo esta actividad y llevar a cabo lo que es la orientación. La educación es una necesidad de la vida, como comentó mi compañera Rosa, de la vida real, vaya. En cuanto a asegurar la transmisión cultural, en las sociedades complejas se ha especializado en la instrucción formal y al mismo tiempo advierte como uno de sus fines de mantener el contacto de la experiencia directamente, estableciendo la continuidad de la teoría con la práctica. Dewey maneja una propuesta metodológica que consta de 5 fases, que la primera sería la consideración de alguna experiencia en tiempo actual y real del niño. La segunda sería identificación de algún problema o dificultad a partir de la experiencia. La tercera sería inspección de datos disponibles, así como búsquedas de algunas soluciones viables. La cuarta, formulación de la hipótesis de la solución a dicha problemática. Y la quinta y por última sería la comprobación de tal hipótesis basada en la acción. Y para finalizar, Dewey nos dice que la educación es el proceso que busca hacer al hombre partícipe de la vida social. Como hemos estado diciendo, es la formación a partir de la experiencia. Para Dewey, esto supone incardinar los procesos educativos y escolares en el ámbito de los procesos sociales y de la vida asociativa, es decir, en el seno de la comunidad democrática. Es el nexo de la experiencia de participación con las actividades dirigidas a la adquisición de los símbolos culturales, en el que confiere la educación moderna su particular función social.